Hola, tengo el gusto de presentarles la conferencia Vascos, un enigmático enclave andalusí, a cargo de Ricardo Izquierdo Benito. Ricardo Izquierdo Benito se licenció en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose en Historia Medieval en esta misma universidad. Fue profesor titular de Historia Medieval en la Facultad de Geografía e Historia también de la Universidad Complutense y posteriormente catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en la actualidad es profesor emérito de esta misma Universidad de Castilla-La Mancha. A lo largo de su carrera profesional ha combinado la actividad arqueológica con la investigación sobre fuentes escritas en archivos toledanos, pudiendo considerar que su línea fundamental de investigación es la historia y arqueología urbanas, habiendo dirigido, en este sentido, numerosas excavaciones y participado también en misiones arqueológicas españolas en el extranjero. Actualmente, desde hace algunos años, dirige las excavaciones que se realizan en el yacimiento de Vascos, en el término municipal de Navalmoral-Alejo, en Toledo, el cual este enclave arqueológico centrará, como sabemos, su intervención de hoy. Asimismo, el profesor Ricardo Izquierdo Benito ha publicado numerosos libros y artículos de corte científico, sobre todo temática, por supuesto, arqueológica, de los cuales muchos de ellos corresponden precisamente a estudios sobre la ciudad de Vascos y también sobre la ciudad de Toledo. Asimismo, ha encabezado diversos proyectos de investigación y participado en numerosos congresos científicos. Entre otros méritos, es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y en el año 2007 recibe el premio Clara Delgado Valero concedido por la Asociación de Amigos del Toledo Islámico. En el año 2018 es además nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Toledo. Como comentaba, la intervención de hoy, centrada en el yacimiento de Vascos, conocido como Vascos, del término de Navalmoral-Alejo, en la provincia de Toledo, no cuenta con referencias documentales coetáneas, por lo que siempre ha planteado muchas incógnitas acerca de su origen y su sentido, así como su propia denominación. Las excavaciones arqueológicas que se han venido desarrollando en el lugar desde el año 1975, además de proporcionar evidencias materiales de cómo fue la vida de los que habitaron este enclave, nos llevan también a considerar que nos encontramos ante un lugar fundado en época omeya con una finalidad, parece ser, según los datos arqueológicos, en una finalidad concreta como centro de producción metalúrgica. Posteriormente, en el siglo XI, ya en época del reino taifa de Toledo, el lugar se convierte en un recinto urbanizado con funciones eminentemente militares, dada su ubicación estratégica en la geografía del reino taifa de Toledo. Muchas gracias, espero que la conferencia sea de su interés. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional el que me haya invitado a participar en esta serie de charlas sobre las últimas intervenciones arqueológicas que se vienen haciendo en nuestro país, ¿no? Me vais a permitir una pequeña digresión, y es que hablando del Museo Arqueológico Nacional, pues me trae a la memoria en un tiempo ya lejano para mí, pero los días que yo pasé en el museo, porque entonces realicé lo que era la tesina, la memoria de licenciatura, dirigida por quien entonces era el director del museo, don Martín Almagro Basc, catedrático también de prehistoria en la Complutense, y aquello me supuso pasar pues, muchas horas, tanto en los almacenes como en la biblioteca, la entonces pequeña biblioteca, digamos, del museo, para trabajar sobre aquellas pequeñas piezas de cerámica de necrópolis de época visigoda, ¿no? Bien. Yo voy a hablar, pues, cómo no, de un yacimiento que está vinculado muy directamente casi diría a mi vida, porque han sido muchísimos años los que ya llevo trabajando, digamos, en Vascos, ¿no? En este lugar, ubicado actualmente en la provincia de Toledo, junto al río Tajo, digamos, como vemos aquí en esta imagen, un enclave que pertenece al municipio, está en el término municipal de Navalmoral-Alejo, una localidad muy pequeña de la provincia de Toledo, pero que tiene un yacimiento, digamos, en su término, que es verdaderamente, como veremos, y los que lo conocen me lo pueden corroborar, es un yacimiento espectacular, ¿no? Ahí podemos ver dónde se ubica Vascos, en el centro, casi en el centro de la península,
pero en época islámica no estaba, digamos, en una posición central en el conjunto de Al-Ándalus, sino en una zona, como vemos, del centro de lo que entonces era una demarcación fronteriza, como era la frontera o marca media de Al-Ándalus, ¿no? Es decir, en una zona ya muy especial, porque las zonas de frontera siempre son zonas que hay que vigilar, hay que cuidar y siempre tienden a ser espacios militarizados, ¿no? Porque en Vascos, como veremos, de lo que se trata fundamentalmente es de una fortificación, al margen de la función que llegó a desempeñar, ¿no? Aquí tenemos, tal como aparece representado, el espacio de Vascos en el mapa, el 1.50.000, por lo menos en la última versión, porque en las anteriores no se cita como tal y ahí aparece como unos vascos, como un despoblado medieval, ¿no? Estamos ante un conjunto monumental que aquí lo tenemos también visible en una ortofoto, donde aparece perfectamente delimitado el perímetro de la ciudad, su muralla, de la que luego veremos detalles más significativos, ¿no? Esta es una imagen de lo que es el sistema central, especialmente en su tramo medio, y concretamente corresponde a la Sierra de Gredos, ¿no? Para que veamos cómo Vascos visualiza una gran muralla, por así decir, geográfica, que es este sistema que separaba dos mundos, dos ámbitos, el norte, digamos, de estas tierras, que es toda la meseta norte, todo lo que, bueno, en la Edad Media se llamaba genéricamente la zona del Duero, es decir, una zona, vamos a decir, cristiana en aquellos momentos, de esta zona que estaba más al sur, que era una zona ocupada por los musulmanes, ¿no? De manera que era una barrera que separaba esos dos mundos, y en el momento que se pudiese producir alguna incursión por parte cristiana, pasando alguno de los puertos, de los pasos fronterizos, sí, de alguna manera en aquellos momentos de la sierra, pues inmediatamente iban a desembocar en el Valle del Tajo y consiguientemente podían llegar hasta la posición, digamos, donde se encuentra Vascos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen aérea, digamos, del conjunto, donde destaca sobre todo la Alcazaba, y destaca especialmente porque es una zona que se excavó completamente, y de ahí que resalte, digamos, en el conjunto cromático de la imagen, y luego donde podemos ver el perímetro amurallado, digamos, que tiene, ¿no? Y una breve cita de James Anderson, que en su Guía Arqueológica de España se refiere a Vascos y dice que el emplazamiento es maravilloso, ¿no? Otra imagen también, digamos, del lugar, con otra cita, en este caso de Antonio Gala, que a raíz de una visita que hizo al yacimiento, luego publicó en el diario El Mundo una breve reseña donde hizo referencia, como digo, a aquella visita, ¿no? Y dice: una de mis emociones más íntimas y compartidas fue la de ver una fría y neblinosa mañana de diciembre surgir ante mis ojos las ruinas de la ciudad de Vascos, ¿no? Es un conjunto monumental que llama mucho la atención, como digo, de todos los que lo van a visitar, ¿no? Y es un lugar que, como iremos viendo a lo largo, digamos, de esta intervención mía, de lo mucho, digamos, que se ha trabajado ya en Vascos, de lo mucho que se ha investigado. Sin embargo, todavía es un conjunto sobre el cual se ciernen muchas interrogantes, muchos enigmas, de ahí el título que le he puesto a esta charla, porque todavía no sabemos muchas cosas, digamos, sobre este lugar, como veremos al final de mi intervención, ¿no? Bueno, el yacimiento, a lo largo de tantos años de trabajo, pues ha sido incluso objeto de dos tesis doctorales, una sobre la muralla, sobre la que se ha realizado un minucioso trabajo basado en los planteamientos de la arqueología de la arquitectura por Miguel Ángel Bru Castro, donde se han aplicado, pues, las técnicas más modernas que en este caso se pueden hacer, tanto desde el punto de vista de los análisis petrográficos, de termoluminiscencia, de composiciones de cal, como de la utilización de aparatos, de láser escáner o incluso de dron, ¿no? Y el resultado ha sido, pues, un trabajo muy minucioso de cara a ir analizando, pues, detalles desde todas las técnicas constructivas y, lo que es más importante, las fases
constructivas que se señalan y que nos llevan a su vez pues, a fases cronológicas para ver cómo sucesivamente se ha ido interviniendo en este lugar a la hora de rematar, por así decir, el conjunto de lo que es el perímetro amurallado, ¿no? Y la parte norte, donde se clava el recinto de la Alcazaba, también fue objeto de otra tesis doctoral, en este caso por parte de Jorge de Juan Ares, ¿no? Aquí tenemos en esta ortofoto también señalado pues, todo lo que es el perímetro amurallado, donde pues, se pueden ver la existencia de dos puertas, la puerta oeste y la puerta sur, 7 portillos, que luego ya veremos, que se abren en distintos puntos del perímetro, y 30 torres o torreones que se van jalonando a distancias diferentes porque vienen muy marcados por la topografía. La topografía, digamos, es muy irregular en Vascos, muy montuosa, pero son, como digo, estos 30 elementos arquitectónicos los que se van jalonando a lo largo de lo que es el recorrido, ¿no? Delimitan un espacio interior de unas 8 hectáreas, lo que bueno, venimos llamando lo que sería la Madina, es decir, la ciudad propiamente dicha. Anticipo, siempre que hubiese sido una ciudad, como luego veremos, y luego el área de la Alcazaba, que lógicamente, digamos, es mucho más reducida, como se puede comprobar, evidentemente, ¿no? Y como veremos, tiene también, aparte de lo que es la estructura que delimita una superficie intramuros, luego tiene también restos arqueológicos extramuros, ¿no? Aquí vemos detalles de la muralla, donde se ven pues, diferencias arquitectónicas que nos están también pues, ya señalando momentos diferentes en cuanto a la construcción, ¿no? Esta parte de aquí, la parte este, donde se ve pues, un tipo de construcción mucho menos cuidada que es esta, por ejemplo, ¿no? Esta tiene un carácter mucho más, vamos a decir, oficial en ese sentido, mientras que esta es una construcción donde, bueno, posiblemente lo que se ha estado utilizando es una mano de obra, digamos, mucho más local, una mano de obra que no trabaja, digamos, muy bien en la piedra, posiblemente porque en aquellos momentos se quiere construir con otros planteamientos, digamos, la muralla, mientras que aquí ya se ve que hay una profesionalización, por así decir, de tanto el que ha diseñado digamos, el trazado de lo que va a ser la muralla, como luego las técnicas que se van a emplear, especialmente el trabajo de cantería, ¿no? El trabajo tanto de extracción de las piedras en las canteras o los bloques de piedra, más luego la talla de esas piedras, de esos bloques, los sillares, muy posiblemente ya hechos a pie de obra, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, la prueba es que la muralla, digamos, se ha construido de una manera sólida, y la prueba, sobre todo, es que ahí está todavía, es decir, que ha resistido en gran parte del paso del tiempo, y sobre todo, lo que ha sido, no sé si un milagro, es que esto no haya sido una cantera para los pueblos de los alrededores, de llegar aquí, cargar en carretas estos bloques, sobre todo la piedra tallada, los sillares, y llevárselos a sus respectivos pueblos para construir otros edificios, edificios particulares o incluso alguna iglesia perfectamente se podían haber utilizado, ¿no? Pero no fue así y digamos ahí lo tenemos, ¿no? Este es un detalle de la muralla, sobre todo en su sentido, digamos, defensivo, donde, como podemos ver, el escalonamiento que está propiciado, claro, con la adaptación al terreno, hace que dentro de la propia muralla había escalones. En este caso lo vemos muy bien para subir de esta zona a un torreón que existe aquí, en lo que sería la esquina suroeste, digamos, de la muralla, y donde después de la limpieza, digamos, que se hizo, pues se pudo comprobar cómo tenemos todavía restos de la cal, digamos, del suelo, y lo que sería el estrecho pasillo que quedaría para poder, digamos, desplazarse, porque tenemos un pequeño murete, claro, que evita la caída, protege de caerse hacia el interior del recinto, más luego lo que sería la línea de merlatura de las almenas que posiblemente existiesen, de tal manera que dejaban un espacio muy estrecho, digamos, a la hora de poder moverse por esta zona, ¿no? Esto ya nos pone antecedentes de que es una muralla no muy ancha, y por lo tanto donde se puede ya empezar a cuestionar si esto verdaderamente es la muralla
digamos, de una ciudad, ¿no? Es decir, es una muralla urbana, ¿no? Pero te digo que sobre esto volveremos más adelante, ¿no? Aquí tenemos digamos, los resultados de un estudio petrológico, digamos, que se elaboró hace unos años y donde se puede ver, a través de los colores, que en la construcción de la muralla se utilizaron 3 tipos diferentes de piedra, es decir, sobre todo de granito, ¿no? Es decir, 3 tipos de piedra que posiblemente proceden de zonas distintas, evidentemente, aunque la mayor parte, sobre todo en la primera fase de la construcción, debe de proceder del propio terreno. La piedra, digamos, es muy abundante. Hay restos donde todavía se ve roca que ha sido objeto de una, digamos, de una extracción. La tenían ahí mismo, no necesitaban hacer el esfuerzo de traerla de muy lejos, y posiblemente la zona mejor construida de la muralla, la piedra tampoco venga, ya digo, de muy lejos, porque todo el entorno de Vascos es puro granito, ¿no? De tal manera que tenían perfectamente a mano el material para hacer la construcción, ¿no? Y si lo comparamos con el resultado de lo que han sido estas 2 grandes fases, digamos, de construcción de la muralla, 2 momentos extraídos del trabajo de la investigación de Miguel Ángel Bru, se ve que prácticamente coinciden, ¿no? Es decir, aquí tenemos en verde, que sería la primera fase de construcción de la muralla, que posiblemente nos lleve a una etapa emiral, que haríamos en el siglo IX, y a coincidir prácticamente con el mismo material y la misma piedra, digamos, que se está. Posteriormente, cuando se va a cerrar el recinto, en una época posterior, seguramente en época califal, ya se está trayendo la piedra de otro lugar y se ve perfectamente también aquí, digamos, como con el mismo color aparece exactamente en esta zona, ¿no? Y bueno, luego lo que son el color azul, que sería ese tercer tipo de piedra, son una serie de reconstrucciones, más bien de reparaciones, que se deben llevar a cabo en el siglo XI, es decir, en época taifa, ¿no? Aquí vemos muy bien, digamos, los sistemas diferentes constructivos que veíamos antes, como en esta parte, lo que podría ser la parte, vamos a decir, taifal, se construye de una manera pues muy cuidada, con sillares bien trabajados, con las hiladas muy bien llevadas a cabo, mientras que aquí vemos que es, digamos, como una mampostería, un sillarejo, algo mucho menos cuidado, y como decía antes, posiblemente una mano de obra muy local, que es a la que se ha recurrido para empezar, digamos, a hacer, digamos, la construcción de lo que luego terminaría por ser, digamos, todo el recinto, ¿no? Antes he señalado que tenemos 2 puertas en Vascos, lo que llamamos la puerta oeste y la puerta sur, ¿no? Por la posición, claro, en la que se encuentran, ¿no? Vemos también ya las diferencias que tienen, ¿no? Esta correspondería a esa primera fase, a la etapa emiral, mientras que esta seguramente correspondería a la etapa califal, ¿no? Las 2 están derrumbadas en lo que es su parte superior, con lo cual no sabemos exactamente cómo cerrarían, si adinteladas o con un arco de herradura, porque en esta lo que tenemos es un arco de herradura, pero que está tallado en la piedra, no es un arco constructivo, es un arco ornamental que posiblemente algún tipo de significado, alguna simbología, digamos, podría llegar a tener el tallar el arco después de que la puerta esté ya construida, ¿no? Y se ve muy bien, como se puede apreciar lógicamente, la diferencia de construcción que tienen. El esquema es el mismo, son 2 torres que protegen, digamos, lo que es la entrada principal, no son puertas en recodo, como sabemos que en algunas zonas de Al-Ándalus llegaron a existir, ¿no? Y también, como he dicho, tenemos 7 portillos a lo largo del recinto, ¿no? Se ve perfectamente también la calidad constructiva de los que están hechos en la parte mejor construida de la muralla, frente a estos que está en esa primera fase, digamos, constructiva, ¿no? Este ni siquiera está construido, son simplemente 2 rocas, digamos, que se han aprovechado para hacer, digamos, una salida por esta zona que además es la zona donde aparentemente se corta la muralla y simplemente es una salida que posiblemente para salir hacia el río, tal vez, ¿no? Esta, digamos, está mucho mejor porque coincide con esa fase
en la que en época califal se cerró también, digamos, esta zona. Son los 7 portillos que hoy todavía se pueden ver en el conjunto. Y luego tenemos la Alcazaba, ese recinto que no suele faltar normalmente en lo que son las marinas, las ciudades islámicas. Es un recinto fortificado, en alto, claro, si el terreno lo permite, y donde normalmente pues, se establece el gobernador, es un centro de poder, quien va a gobernar, que va a controlar tanto a la población que puede residir dentro del recinto amurallado, como incluso la población externa, digamos, a la misma, que en el caso de las auténticas ciudades, puesto que actúan también como centros fiscales, pues se encargan desde ahí de procurar cobrar los impuestos de la población campesina que pueda vivir en los alrededores, ¿no? Y llegado al caso, los impuestos en especie, pues almacenarlos también dentro de los recintos de las alcazabas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la alcazaba de Bascos, con otra imagen donde se ve muy bien cómo se construyó. No sabemos si antes del recinto principal o posteriormente, pues un muro de piedra sobre el cual se levantó, se recreció en tapial, un tapial del cual todavía como vemos, se conserva, digamos, una parte, ¿no? Y se generó un espacio interior que actuaría en su momento como una barbacana, y que posteriormente, como veremos, se aprovechó ese espacio para construir allí en el interior del conjunto de la Alcazaba una mezquita, ¿no? Aquí tenemos otra vista de la Alcazaba, donde se ve muy bien la caída que tiene hacia el río, es el río Uso, que es un río que lo vemos con agua, pero la imagen puede engañar de cara a cómo fue en origen, en la época en la que Bascos estuvo activo, porque lleva agua, porque hay un embalse cerca, el embalse de Azután, supone que el agua está embalsada, está prácticamente estancada, y eso hace que tenga agua en ese sentido, porque lo hemos podido comprobar un año que tuvieron que desecar prácticamente el río por obras que tuvieron que hacer en el pantano, y se vio que el río prácticamente en veranos que ni llevaba agua siquiera, ¿no? Y el desnivel que aquí tiene todavía muchos metros, digamos, hacia abajo, ¿no? Con lo cual la Alcazaba estaba en una posición que por esta parte era prácticamente inaccesible, ¿no? Otra vista de la Alcazaba ya excavada, donde se ve la forma que tiene, esta forma casi de barco, esta forma triangular, y donde vemos muy bien los distintos recintos. El recinto principal, claro, es este que está en la parte de arriba, la barbacana, que señalaba antes, donde luego se construyó la mezquita, y luego un recinto anejo a ella, que incluso estaba protegido por una pequeña muralla, un pequeño muro, donde se ven una serie de construcciones, que posiblemente pues obedeció a un momento en el cual se incrementó la población de la Alcazaba, no cabían posiblemente todos dentro, y entonces tuvieron que salirse a establecerse fuera, pero claro, digamos, pegados, por decirlo así, a la propia Alcazaba para estar, digamos, en unión con ella en el caso de tener que refugiarse, digamos, dentro, ¿no? Otra vista del interior de la Alcazaba, donde lo que se ven son una serie de recintos que en principio no tienen nada que ver con lo que es el prototipo de vivienda de Bascos, que veremos luego más adelante, es decir, la casa con el patio y demás, sino que son recintos casi todos de planta rectangular, y que están más bien pensados eso para un recinto de tipo militar, como pueden ser pues residencias para soldados, espacios para guardar la alimentación, granos, o para resguardar pues, los animales, caballos y demás que pudiesen llegar a tener, ¿no? Se ven, digamos, muy claramente, y además están espaciados, el terreno es pura roca, las dificultades también constructivas eran grandes, y por eso aprovechaban por los puntos en los que se podía encajar algunas de estas construcciones, ¿no? Incluso en algunos casos adosadas a la propia muralla, ¿no? Según Jorge Juan Ares, que como he dicho antes realizó la tesis doctoral sobre Alcazaba, esta es en planta, digamos, la estructura de este conjunto, ¿no? Donde se ve muy bien el recinto principal con toda esta serie de construcciones,
el barrio, el pequeño barrio anejo, y la zona de la Barbacana donde se construyó luego la mezquita. La Alcazaba tenía dos accesos importantes, uno, el más significativo, el principal, podríamos decir, que estaba en la parte oeste, y otro en la parte este, ¿no? Este acceso, que es este que tenemos aquí, como es una puerta con grandes bloques construida con grandes bloques de granito, no sabemos cómo estaría rematada, si con un arco de herradura o simplemente con un dintel, porque digamos se ha derrumbado evidentemente, y está construida en un pequeño recinto que se añadió cuando se hizo el barrio anejo que hemos señalado antes, ¿no? Se adosó al muro, digamos, de la Barbacana, ¿no? En un momento que, como vemos, se está ampliando la Alcazaba, y luego de ahí se pasaría, esta sería la puerta, que es esta que tenemos aquí, a lo que sería ya una rampa para llegar hasta el acceso principal, que está con escalones, para entrar ya en el recinto de la Alcazaba, ¿no? Es decir, que como para poder llegar al recinto había que pasar 3 puertas. Son obstáculos, digamos, que se está poniendo a un hipotético enemigo que por la fuerza, digamos, quiera tomar la Alcazaba, ¿no? Y el de la parte este es más sencillo, tiene un pequeño pasillo, que es este, muy estrecho, que se cerraba con una puerta, y una vez que se entraba había que girar, venir por aquí, para entrar en la Barbacana, y de ahí también entrar ya en el otro recinto, ¿no? Estas son vistas del interior de la Alcazaba, donde vemos aquí, por ejemplo, un gran espacio adosado a la muralla, que no sabemos la función que pudo llegar a tener. Parece más bien una zona de almacenamiento, o tal vez algún establo. Y luego en esta parte de aquí vemos un aljibe que lógicamente se lleva con agua de lluvia, porque claro, esto pretender que se va a llenar trayendo cántaros del río o del arroyo que está cercano, pues era prácticamente imposible, y por lo menos para, bueno, pues sobrevivir, tener agua suficiente, especialmente en los años lluviosos, ¿no? Pequeñas estructuras de habitación que aparecen en el interior de la Alcazaba. Esta es la más curiosa, donde aparecieron restos de una tinaja que estaba completa, pero bueno, rota evidentemente, pero se pudo restaurar, lo mismo que otra aquí. Los restos de un hogar, una piedra de molino, es decir, un espacio destinado a un uso doméstico, evidentemente. Y lo curioso es que este recinto no tenía puerta y se bajaba mediante un escalón. Es decir, que todo nos indica que posiblemente pertenezca a un momento de ocupación de la Alcazaba, digamos, posterior a la etapa musulmana, ¿no? Una breve presencia cristiana que se daría, y probablemente estarían utilizando entonces este espacio, que en origen había tenido otra funcionalidad por esa peculiaridad de no tener puerta, ¿no? Si no tenía puerta tendría que tener, o tendría una puerta en altura, con lo cual posiblemente era un recinto para contener grano, ¿no? un siglo, ¿no? Esta es la mezquita que apareció en la Barbacana de la Alcazaba, que aquí, digamos, lo vemos ya, después de excavarse. Aquí se quitaron toneladas de escombros de todo lo que había caído de la parte, digamos, de la parte alta. Los restos todavía de fustes, de columnas que conserva, las hemos restituido nosotros, las hemos puesto en pie. Alguna estaba en pie, y es un edificio no muy grande, evidentemente, que tiene pues 4 naves transversales y 4 naves longitudinales, ¿no? Y en origen parece que la entrada primitiva estaba aquí, porque como vemos se ve muy bien una puerta tapiada, que en algún momento pues se decidió eso, utilizar esta entrada, tapiar la puerta y hacer el acceso por donde se entra hoy, que es por esta parte de aquí, donde se entra un pequeño recinto a modo de zaguán, posiblemente para dejar el calzado, puesto que los musulmanes entran descalzos, digamos, a rezar. Aquí un pequeño patio donde aparecieron los restos de lo que con toda seguridad eran unas pilas hechas en cal, simplemente para hacer las abluciones, y luego ya se podía entrar al interior del recinto, ¿no? Aquí vemos dónde está la entrada
al recinto principal de la Alcazaba, y por aquí va la rampa, digamos, que conduce, ¿no? Y cómo aprovecharon, como digo, este espacio para, mediante este sistema de columnas, construir la mezquita. La mezquita interiormente posiblemente debió de estar encalada, porque hemos encontrado restos de ladrillos que todavía conservaban parte de la cal, e incluso con restos de pintura rojiza, ¿no? Es decir, que es posible, hay que hacer a veces un esfuerzo también de imaginación, de pensar que interiormente la mezquita podía tener arcos donde es un dovelaje pintado, pues, similar, salvando todas las distancias, por supuesto, con la mezquita de Córdoba, ¿no? Todo parece indicar, ya digo, que podía tener también interiormente esa imagen, ¿no? Este es el mihrab, un mihrab muy sencillo, un mihrab que se aprovechó el propio tapial para tallarlo. Claro, así apareció, aquí no se distinguía, pero quitando con cuidado el barro, la tierra que se había ido acumulando en esta parte, pues se vio, se recuperó la forma semicircular que tenía en origen el mihrab, donde todavía se conservaban algunos restos de cal y de yeso de una posible decoración que tuviese interiormente, ¿no? Bueno, esta es una hipótesis que, digamos, que se ha realizado pensando que en un momento determinado la mezquita estuviese completamente ocupada por gentes rezando en el interior de ella, y considerando que de alguna manera cada individuo puede ocupar un espacio entre 1,40 m y 0,50 m, es decir, muy apretados evidentemente, pues nos daría unas 130, 131 unidades, es decir, personas que podían estar al mismo tiempo rezando dentro del interior de la mezquita, lo cual nos llevaría, por tanto, a considerar, salvando todas las distancias que se puedan salvar evidentemente, que esa podría ser la población que en un momento determinado podía vivir dentro, en el interior de la Alcazaba, ¿no? Que nos llevaría evidentemente a una población, sobre todo de hombres y especialmente de soldados, ¿no? Que no hay que olvidar que estamos en un recinto militar, ¿no? Esta es una pequeña mezquita también que se excavó pues cerca de la Alcazaba, justo abajo en una vaguada que se forma. Esta es la planta, muy pequeñita como vemos, no tiene nada que ver con la anterior, donde tiene la que sería la sala de oración y otra pequeña habitación adosada que haría las veces pues como de vestíbulo, como decía antes, para dejar el calzado. Es muy pequeña, detectamos en su momento, claro, que era una mezquita por el mihrab. Apareció el mihrab, la orientación que tiene sobre todo hacia el sur, como tienen casi todas las mezquitas en Al-Ándalus. Es una mezquita de construcción muy tosca, donde se aprovecharon las piedras del propio terreno, los bloques, incluso en esta esquina se talló la roca, y todo hace pensar que estemos ante lo que se suelen llamar a veces mezquitas de barrio, oratorios que existían en muchas ciudades y pueblos de Al-Ándalus, y en este caso yo me inclino a pensar que es una mezquita primitiva, posiblemente de los primeros pobladores que se empezaron, islámicos claro, que se empezaron a asentar en Vascos, y que necesitaban pues una mezquita, un lugar para sus rezos colectivos, y construyeron este pequeño recinto. Tal vez pues estas cuadrillas que llevarían a construir la muralla en un primer momento, y que entonces los trabajadores que lógicamente se quedaron a vivir allí pues llevaron a cabo la construcción, como digo, de esta pequeña mezquita, ¿no? Y luego tenemos también, en el caso de Vascos, extramuros, tenemos dos cementerios, ¿no? Uno, el cementerio oeste, que está en esta parte de aquí, y que estaría junto, como solían estar los cementerios islámicos, junto al camino que conduciría a una de las puertas, que es la puerta oeste que tenemos en esta parte de aquí, ¿no? Las tumbas se caracterizan por tener los cipos, es decir, estas piedras verticales que se clavaban, se colocaban en cada una de las esquinas de las tumbas, ¿no? Y cuando las tumbas eran continuas, como eran la mayoría, como se puede ver aquí en esta dispersión topográfica, digamos, que se ha elaborado, pues los cipos eran compartidos, ¿no? Este es un cementerio que está bastante bien conservado, porque está en una zona de difícil acceso,
una zona que no se ha podido arar, no se ha podido cultivar, y eso ha posibilitado que el cementerio se haya conservado, pero tiene un inconveniente, y es que las tumbas no han conservado, digamos, los restos óseos, porque el terreno es muy ácido, es granito, y se come, digamos, los huesos, con lo cual apenas aparecen restos, y es una pena porque ya sabemos la importancia que tiene el estudio de los restos humanos, de los huesos, por la cantidad de información de edades, de sexo, de alimentación, en fin, muchos datos que nos podían dar y que se nos pierden, ¿no? Y lo que se ve son agrupaciones, como vemos, de tumbas que posiblemente nos estén indicando pues concentraciones de individuos que pertenecen a la misma familia, la misma familia, el mismo clan, no es decir, la misma tribu, pero está bastante claro, digamos, cómo se puede señalar. Apenas aparecen tumbas individualizadas, o a lo mejor existieron y no se han detectado, porque superficialmente no se ven, ¿no? Y luego el otro cementerio, aparentemente más pequeño, pero no se puede descartar que también fuese extenso, porque esta es una tierra que se ha cultivado, se ha arado, y posiblemente las tumbas que existiesen aquí, los cipos que se levantasen, pues se quitaron para despejar el terreno, y muchas piedras se han podido levantar, digamos, por las labores de arado, ¿no? Lo que vemos muy bien es el modelo de tumba, es una fosa tallada en la roca, muy estrecha, porque el cadáver se coloca digamos, sobre el hombro derecho, con la cabeza inclinada mirando en principio hacia la Meca, y en el caso de las que hemos visto antes se colocaban algunas piedras alrededor, con los cipos en las esquinas, y aquí esas piedras, si tenían ese sistema, pues se ha perdido. Y lo que nos ha quedado solamente, digamos, son las fosas, digamos, como podemos ver, ¿no? Extramuros también se conservan unos baños, restos de unos baños que siempre popularmente, en el caso de Vasco, se hablaba del baño de la Mora, y así se sigue hablando, popularmente el baño de la Mora, y visibles siempre han tenido los restos de este recinto abovedado, y nosotros, pues hace unos años, excavamos también, y efectivamente pues salió, digamos, la planta completa de unos pequeños baños que se localizan, como vemos, extramuros. Aquí está la puerta oeste, en una zona que debió de ser un arrabal. En el arrabal apenas, excepto los baños y unas tenerías, apenas, digamos, se ha excavado, con lo cual no sabemos, será un arrabal industrial para aprovechar el agua del arroyo, digamos, que pasa por aquí, o era también residencial, y digamos, de ahí vivía gente, ¿no? Todavía está por precisar, ya digo, la función que pudo haber desempeñado el arrabal de Vascos, ¿no? Aquí vemos otra imagen, hecha en un momento en el cual, un año lluvioso, que el arroyo llevaba agua, cosa que no siempre es así, pero posiblemente la ubicación del arroyo en esta parte tal vez no estaría tanto en función de utilizar el agua del arroyo, porque parece que el baño se abastecía de agua procedente del interior de la propia ciudad mediante una canalización, sino que serviría más para verter hacia el arroyo el agua, claro, que residual, que se formaba pues después, claro, del uso que se hacía en el interior del baño, ¿no? Esta es una restitución de la planta, digamos, de los baños, donde en negro está lo que se ha conservado, y luego lo que nosotros hemos considerado que podía ser el trazado original que nos permite restituir el baño con la entrada, digamos, un vestíbulo, el apodicterium de las termas romanas, el baño frío, el templado y el caliente, y aquí también los restos de una leñera que aparecen, los restos del horno para calentar, lo mismo que en las termas, mediante un sistema de hipocausto, calentar el suelo del baño caliente, sobre el cual se solía echar agua y se formaba un baño de vapor, ¿no? Son unos baños, digamos, muy pequeños, pero bueno, pues, representativos como son de lo que es las tradiciones de la cultura islámica, ¿no? Aquí señalamos las zonas en las que a lo largo de todos estos años hemos estado interviniendo, ¿no? Desde la Alcazaba, que se excavó, digamos, completamente,
La Alcazaba no tiene una superficie muy grande, no llega a la media hectárea, pero bueno, se trabajó mucho, sobre todo por la cantidad de derrumbes, digamos que las toneladas de piedra que hubo que quitar para dejar completamente despejado todo el espacio, tanto interior como, digamos, exterior. También se excavó en la parte, en la vaguada, digamos, que se forma, que es esta parte de aquí. Aquí se prolongaron la excavación y apareció una calle empedrada, realmente una calle, bueno, significativa, que seguramente arrancaría de la puerta sur y llevaría, cruzando prácticamente todo el interior, llevaría hacia la Alcazaba. Esta zona central, donde aparecieron los restos de un horno. Esta zona de aquí, donde se descubrió, aparte del portillo, se descubrió un pequeño barrio de carácter artesanal. La zona sur, que es donde últimamente, digamos, estamos trabajando, los baños que acabamos de ver, los restos de unas tenerías que se excavaron en esta zona de aquí, extramuros también, y que lógicamente tenerías que necesitan mucha agua, utilizaban el agua del arroyo. Y la primera zona que se excavó, que fue precisamente la parte interior de la zona de la puerta oeste. Este mapa es un mapa de pendientes. Bueno, pues la utilidad que tiene es el poder, bueno, pues plantear algunas hipótesis sobre lo que pudo haber sido el trazado viario del interior de Bascos, ¿no? En las calles, fundamentalmente, ¿no? Es una hipótesis, digamos, como digo, luego, claro, las excavaciones lo podrían confirmar si el trazado de las calles que se señalan, pues efectivamente iban por ahí o no, ¿no? Se parte, digamos, por una parte de lo que es los propios desniveles del terreno. Aquí las zonas más oscuras significan que son pendientes muy acusadas, claro, está toda la parte, digamos, que hemos visto, incluso en fotografía, de la caída hacia el río de la zona de la Alcazaba, y luego hay que partir también de las zonas donde no puede haber una calle, por aquello de que, como vemos aquí, es pura piedra, digamos, que tenemos, que sobresale, y por ahí no se puede deambular. Y luego, claro, los puntos hacia los cuales confluyen o arrancan, según como se quiera mirar, claro, las calles, ¿no? Que son pues las dos puertas y los 7 portillos. Y bueno, a partir de ahí, de algunos tramos excavados, como vemos, aquí apareció la calle que desemboca en la puerta oeste, esta calle que baja en esta parte de aquí, la calle empedrada que hemos señalado, o esta otra calle, digamos, que tenemos aquí. Bueno, pues ha hecho este trazado hipotético de cómo podía ser, ya digo, el urbanismo de Bascos, ¿no? Tal vez la calle más importante, como señalado antes, sería esta, y luego la que arrancaría de la puerta oeste, que también estaría orientada hacia el acceso, hacia, digamos, la Alcazaba, ¿no? Ambas confluían en una zona que está una zona despejada y que, bueno, podría haber sido propicia para generar un espacio abierto, una plaza, por decirlo de alguna manera, donde se podría haber concentrado alguna actividad de tipo comercial, ¿no? Un pequeño zoco, digamos, por ejemplo, que además está junto a la pequeña mezquita que está aquí, que hemos visto antes, ¿no? Y luego, a partir también de este mismo planteamiento, se ha intentado elaborar, a partir de un programa de ordenador y demás, lo que podía ser, digamos, una aproximación a la demografía de Bascos, ¿no? A partir de las viviendas. En Bascos se han excavado algunas viviendas completas, no todas tienen la misma superficie, evidentemente, pero bueno, haciendo un término medio del espacio que podía ocupar una vivienda, de las zonas donde no se puede edificar, como hemos señalado antes, y pensando que todo el interior podía estar ocupado por viviendas, y lo pudo haber estado, porque incluso cuando se ha excavado junto a la muralla se ve que las casas están adosadas a la muralla, lo cual en condiciones normales no tiene que ocurrir así, siempre hay que dejar un camino de ronda, pero bueno, eso demuestra que ha habido un momento en el que Bascos ha habido un crecimiento muy importante, una especie casi de saturación, digamos, del interior urbano, y el resultado de este planteamiento es que pudo haber habido en torno a unas 600 viviendas, ¿no? Claro, ahora el tema es saber cuántos habitantes por término medio podían vivir en cada una de esas casas, ¿no? No lo sabemos. Si llevamos a 5 personas, nos llevaría en torno
unas 3.000 personas. Y es curioso porque Torres Balbás, en una publicación que tiene sobre vascos, que es el trabajo sobre las ciudades yermas de Al-Ándalus, bueno, pues él aventura que en vascos pudieron haber vivido entre 2.500 y 3.000 personas, ¿no? Es decir, que como vemos, bueno, sin recurrir a uno de estos sistemas, él, a la vista, digamos, del conjunto, del espacio, pues hizo ese cálculo que tiene, digamos, una cierta aproximación. Otra cosa es que a la hora de la verdad, digamos, esa hubiese sido la cifra aproximada, ¿no? Bien, aquí vemos las plantas de algunas de estas viviendas. Algunas son pequeñas, por ejemplo, esta de aquí, esto es una vivienda donde tiene un pasillo de acceso a un patio y luego dos habitaciones, esta de aquí y esta de aquí. Esta ya es un poco más grande, con su entrada por esta parte, ya vemos el patio también en el centro, y luego tiene otra serie de dependencias. O esta de aquí, que también tiene un pasillo de acceso a un patio triangular, en el que todavía se conservaba lo mismo que en esta casa contigua, un pavimento de lajas de pizarra, y dos habitaciones también. Es decir, que como vemos, a veces son viviendas muy pequeñas, de una simple familia. Otra cosa es saber cuántos, digamos, podían vivir en el interior, ¿no? Aquí tenemos detalles de lo que eran los sistemas de desagües. A veces son simplemente como una gatera para desaguar el agua del patio. El patio, como vemos, está a un nivel superior al de la calle. Por ahí el agua de lluvia o aguas residuales se verterían a la calle. Este es más complejo porque este es el muro de la barbacana de la Alcazaba, con lo cual el agua que caía de la barbacana se recogía en un sumidero por el cual se vertía a un canalillo que cruza esta habitación, sale a un patio y del patio iba a desaguar a la calle. Es decir, un sistema, como vemos, de desagüe de una vivienda, digamos, bastante complicado, ¿no? Y luego como vemos, es en el pasillo de una vivienda, un canalillo que aquí, una vez que se quitaron las piedras que lo cubrían, como vemos, desagua por la puerta directamente a la calle, con el agua de lluvia o aguas residuales que se generaban en el patio de donde arranca, ¿no? Detalles de los sistemas constructivos de las puertas. La mayoría son grandes bloques de piedra que van formando las jambas. Posiblemente se superpondrían dos bloques, es decir, que las piedras estarían seguramente visibles, porque sobre los zócalos de piedra, que es lo que se ha conservado y lo que aparece, esto estaba revestido con tapial. Es decir, que se construían las casas, digamos, de barro, y posiblemente pienso que los grandes bloques de las jambas de las piedras se dejarían visibles para marcar muy bien, digamos, lo que era la puerta, ¿no? Y luego los desniveles que existen en vascos la misma vivienda, para pasar de los patios a las habitaciones, a veces había que superar los desniveles que, mediante escalones, era como se podía hacer. En este caso, en el umbral han colocado una pequeña laja de pizarra también para poder entrar en el interior de la habitación. Ya nos pone en un contexto de viviendas muy modestas, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad, no vemos muchos detalles urbanos, ¿no? Y bueno, aquí detalles que pueden estar asociados a lo que pueden ser elementos de madera, que podrían ser, claro, las hojas de las puertas o de las ventanas, esas ventanas que, tratándose de casas islámicas, darían a los patios, y que, como vemos, son estos sistemas para bisagras para poder abrir y cerrar las puertas, ¿no? Este es un candado para cerrar desde el exterior la puerta de una vivienda, es decir, cuando la familia iba a dejar la casa porque se iba afuera, cerraba la puerta con este sistema de candado, y esta era la llave que se llevaba para luego con este sistema abrirlo, o estos pasadores, estos cerrojos, era para cerrar una puerta en el interior, ¿no? Y estos elementos de hierro calados posiblemente son elementos de adorno de las puertas, que esto se clavaría con un clavo en el centro para tener una puerta adornada, lo cual solía ser corriente, ¿no? O la utilización de estos clavos, como vemos también, con esta forma polilobulada y con una simple decoración, podían ser también visibles. Incluso vemos el ancho que tienen, pues posiblemente, claro, para clavarse sobre maderas o maderos gruesos, ¿no?
y elementos de digo que están pues, asociados a lo que serían estos elementos de madera que podían tener en las casas. Y entramos ya en lo que sería el contexto doméstico de esas viviendas, con este ajuar doméstico, estas piezas de cerámica que utilizaban fundamentalmente para la preparación, en este caso de los alimentos, ¿no? Como vemos, una serie de ollas, de cazuelas y distintos tipos, digamos, de tapaderas, ¿no? Este tipo de ollas es la más frecuente, no todas aparecen completas como están aquí, de hecho está restaurada, pero se ve que era el tipo más usual porque era, claro, en todas las casas prácticamente querían de comer lo mismo y preparado de la misma manera, de tal manera que todo este tipo de elementos cerámicos se reproducen mucho, ¿no? Aquí, a la hora de preparar los alimentos, bueno, pues tenemos algunos detalles de cómo lo podían hacer, desde simples manchas en el suelo o bien en el interior de las casas, de los hogares, perdón, de las habitaciones o incluso en el patio, donde hacían un pequeño fuego y sobre las brasas colocaban una nafe y encima de la nafe una de esas ollas que hemos visto, ¿no? Otros sistemas ya un poco más cuidados, como podían ser el caso de algunos interiores, no muchos, también es verdad, donde lo que tenemos es una repisa baja hecha con unas piedras, donde posiblemente se colocaban estas piezas de cerámica de uso cotidiano que hemos señalado, y en el centro hacían, como vemos, un pequeño hueco con unos ladrillos colocados de canto, o en ocasiones podían colocar incluso una nafe que quedaba fijo, ahí hacían el fuego, y encima colocaban la olla. Y en algunas han aparecido estas pequeñas estructuras hechas de ladrillo con la parte rebundida en el centro, y que estos ladrillos, bien limpios por supuesto, eran donde apoyaban los alimentos que iban a preparar, sobre todo para cortarlos, es decir, la carne, el pescado, las verduras, y que fuesen luego a cocer en esa olla que iban a colocar ahí, pues ahí lo podían perfectamente preparar, cortar y demás, ¿no? Teniendo en cuenta que mesas, tal como entendemos hoy las mesas, los musulmanes no las utilizaban, con lo cual era aquí donde podían cortar perfectamente, ya digo, los alimentos. Aquí no hacían el fuego, el hogar estaba ahí. Esto era una especie de lugar para, como digo, preparar previamente el producto, el alimento que luego se iba a cocinar, ¿no? Y aquí tenemos algunos elementos que se utilizarían en las cocinas, desde estas cucharas hechas en madera o varios cuchillos, algunos que conservan incluso las cachas, digamos, de hueso, con lo cual pues, podían cortar perfectamente la carne o los productos que fuesen a ser utilizados en la alimentación, ¿no? Y luego otro tipo de piezas, como son estos ledrillos, estos barreños o cadafes, lo que seguramente era una orza para la conservación de alimentos. Y luego ya lo que podían ser piezas para la presentación, por decirlo de alguna manera, de los alimentos a la hora de consumirse, es decir, se cocían en esas ollas que hemos visto, pero luego para, una vez que se iban a consumir, a comer, pues se colocaban en estas piezas estos ataifores, que son muy característicos, que son como grandes fuentes, generalmente con decoración, y aquí presento solamente una selección de los muchos, no completos, pero que han aparecido y donde podemos ver las técnicas decorativas que tienen, porque son desde utilizar el manganeso, como pasa aquí, o esta decoración que es la que llamamos cuerda seca parcial, o la decoración de verde y manganeso, como es el caso, digamos, de esta jarra, ¿no? Una variedad muy grande también de jarros, estas piezas que tienen un asa, de tamaño muy diverso y por tanto de volumen o de contenido de líquidos también muy dispar, como vemos de unos a otros, en el caso incluso de redomas, que era pues donde colocaban el líquido, ya pues leche o agua, en un contexto islámico se supone que no sería vino, pero bueno, no quita que en algún caso sí lo pudiesen tomar, y que pues, lo colocaban junto a esas piezas que hemos visto antes, donde se consumían los alimentos sólidos y líquidos, digamos, en este caso, ¿no? O podían actuar también como jofainas en el momento de lavarse las manos
antes de comer, puesto que comían, digamos, con las manos, ¿no? Estas limetas, como se suelen denominar, estas piezas muy globulares, como vemos, para contener también líquidos, evidentemente, esta muy pequeñita, que no sabemos si era desde un juguete, que tal vez podría ser, hasta tal vez un contenedor, pues, no sé, de un perfume o algún líquido, digamos, por el estilo, ¿no? No tienen asas, con lo cual en algunos casos es muy posible que esta forma de cuello, digamos, que tienen, estuviesen pensado para pasar una cuerda y colgarlas y tenerlas en algún sitio colgadas, ¿no? O bien en el interior de las viviendas, o cuando alguien iba de viaje, pues a modo de cantimplora, podía llevar agua, digamos, en uno de estos recipientes, ¿no? Las tinajas para contener o bien líquidos o bien cereales, ¿no? Que han aparecido incluso enteras en gran parte, como se ve, porque estaban enterradas. En algunos casos, no siempre, en algunos casos las enterraban a nivel del suelo, estaban enterradas, las taparían, lógicamente, claro, para proteger lo que se conservaba, pero como vemos aquí muy bien, aquí venía el nivel de tejas, y una vez que se levantó el nivel de tejas, en el suelo aparecieron estas tinajas que, claro, al excavar se pudieron recuperar prácticamente completas. Esta está restaurada, esta apareció en la zona de la Alcazaba con una decoración estampillada, aunque esta no tiene ningún tipo de decoración, ¿no? Elementos relacionados con la iluminación, es decir, este modelo de candiles, que son los tradicionales candiles, digamos, simplemente hechos de barro, que se pueden transportar de un sitio a otro, cogidos por el asa, digamos, que tienen, y que se pueden, cuando son planos, se pueden colocar pues en hornacinas o en cualquier sitio desde lo cual, digamos, puedan iluminar, ¿no? Y luego estas piezas de bronce muy curiosas que se han identificado como lo que se llaman espabiladeras de candil. Claro, la mecha del candil, de vez en cuando hay eso que espabilarla, hay que tocarla con algo, ¿no? Y entonces este tipo de piezas solían estar atadas mediante una cadena, solían estar atadas al asa del candil, ¿no? Para, como digo, efectuar de vez en cuando eso, espabilar la llama para que se avivase, ¿no? Son muy curiosas, tiene estas pequeñas decoraciones en la parte alta de animales, sobre todo de aves, ¿no? Y parecen más asociadas esta pieza, por ejemplo, de ser una espabiladera de candil, parecería más asociada a esos candiles de bronce que existían también en el mundo islámico, que en más cosas no ha aparecido ninguno, evidentemente, más que estar asociado a un humilde candil, digamos, como son estos, ¿no? Pero bueno, si tenían otra función, la verdad es que hoy por hoy, a mí por lo menos se me escapa cuál podría ser, ¿no? Elemento de ajuar personal, especialmente ya nos lleva a un contexto más femenino, donde tenemos pues desde los restos de un anillo, que posiblemente ha perdido la piedra que llevaría ahí. Esto que seguramente lo que parece que es, digamos, como un alfiler, como este, que simplemente se ha doblado, pero que probablemente actuaría como pendiente, unas pulseras muy sencillas, unas pequeñas cuentas, y luego estas pequeñas cucharillas, lo mismo que las varillas que se utilizarían para digamos, el maquillaje, ¿no? Es decir, con estas cucharillas cogidas por esta parte que resalta, se cogerían, pues seguramente, tal vez de ungüentarios como estos, de cristal, pues polvos que se contendrían para las mujeres, digamos, maquillarse, y luego estas podían actuar pues, como elementos para luego aplicarse en los ojos o en las partes que fuese, digamos, ese maquillaje, esos polvos, que se podían, como digo, coger con estas pequeñas cucharillas, ¿no? Han aparecido bastantes en vascos. En los primeros años se tendieron a identificar como objetos quirúrgicos y demás, porque en el mundo romano han aparecido cosas relativamente parecidas, pero no parece que sea así, evidentemente, ¿no? Y en muchos yacimientos andalusíes han aparecido piezas idénticas a estas, ¿no? Luego, cuentas de collar, hay una cierta variedad, hechas nuevamente de pasta vítrea. Puede que tengan incluso en algunos casos un origen anterior, ¿no? Que vengan de época romana o visigoda y que se siguen reutilizando. Luego estas agujas de hueso y estas dos piezas de hueso que deben de ser botones, es decir, que se cosían en esta parte y luego se podían pasar por un ojal y podían funcionar perfectamente como botones, ¿no? Estos son hojas de barbero,
es decir, son para afeitar, hay que pensar que estos se abren y entonces sirven, digamos, para eso. El oficio de barbero en el mundo islámico era muy importante porque muchas veces esa especie de rito casi social que era antes de ir a rezar a la mezquita, ir al baño, purificarse y luego pasar por el barbero también para que les preparasen, les acondicionasen la barba y demás, de tal manera que era un oficio muy común en la sociedad islámica, ¿no? Y luego detalles del ocio, claro, este ocio que está asociado en este caso sobre todo a la alcazaba, donde tenemos restos de juegos como este es el mancala, estas dos filas de agujeros donde se colocaban pues granos, pequeñas piedrecillas. Yo no sé exactamente, digamos, cómo se jugaba, pero existe el juego del mancala. Son estos juegos de origen oriental. El alquerque, que aunque no se ve tal vez muy bien, está hecho se ha tallado, se ha grabado en una pizarra, y con lo cual se puede llevar donde se quiera, así como este está fijo. Este se puede jugar donde fuese. Un dado también que apareció, y luego estas fichas circulares que aparecen con cierta frecuencia y que posiblemente estuviesen adaptadas para algún juego, ¿no? A veces ha dicho que pueden ser tapones para las bocas de algunas piezas de cerámica y demás, pero la abundancia y el tamaño, digamos, que llegan a tener, pues posiblemente estén más asociados al ocio, digamos, que a otra cosa, ¿no? Bueno, estas dos pequeñas flautas también que aparecieron, está muy curiosa, que incluso van apareciendo otros nacimientos y creo que están hechas con el hueso de un ave, no sé si es un hueso de buitre o de alguna ave parecida, muy curiosa, además está completa, mientras que esta no lo está, pero bueno, también vemos que se utilizó para música. Y bueno, ya vemos pues la cantidad de piezas que han ido apareciendo, y es una selección en lo que aquí he mostrado. Y luego tenemos otras que nos llevan a lo que pudo haber sido la actividad económica de las gentes, digamos, que vivieron en Vascos, ¿no? Perdón. La agricultura es una actividad que está documentada a partir de estas ejemplares de hoces que han aparecido, lo que parece ser una reja de arado, y luego pues las numerosas piedras de molino que en cada casa, digamos, debía haber el típico molino de mano, que son dos piezas superpuestas, para moler, lógicamente, moler grano, moler cereales, que nos lleva a una producción cerealera, no sabemos de qué envergadura, que lógicamente tenía que haber en los alrededores, ¿no? Se han realizado análisis palinológicos en Vascos para ver el tipo de vegetación que en aquella época pudo haber habido, ¿no? Y bueno, nunca te dan claro pues, la información que te gustaría. Por ejemplo, ahora acabamos de hablar de cereales, no se han detectado la existencia de cereales en Vascos, lo cual no quiere decir que no comiesen cereales, sino simplemente que los campos de cultivo debían de estar muy alejados y el polen no ha llegado, digamos, hasta Vascos, ¿no? Y lo que nos ha dado, que nos tenemos que fijar en esta parte de aquí, la muestra se cogió justo en la calle empedrada, digamos, que hemos visto. Se cogieron hasta 16 muestras, toda una columna, pero la que nos interesa es esta, y lo que nos da son una serie de restos digamos, de árboles, de pinos, variedades de quercus, de olmos, de alisos, de nebros, es decir, pues todavía una vegetación que en gran parte se conserva en Vascos, y luego todo esto son sobre todo variedades de hierbas, las herbáceas, que claro, que son multitud de especies, digamos, las que existen, ¿no? Y las que existían, digamos, en aquella época, ¿no? Pero bueno, algún tipo de aproximación a la vegetación, digamos, nos puede aportar, ¿no? Y otra actividad también importante, pues la ganadería. La ganadería, donde asociada a ella tenemos tijeras de esquilar. Esto nos lleva a esquilar, claro, lana, por tanto, la existencia de rebaños de ovejas o de cabras, cencerros y herraduras para los equinos, ¿no?
Y un estudio también que se hizo sobre los restos de los huesos que nos van apareciendo en la excavación, sobre una muestra de más de 9.000 huesos. José Iravedra hizo un estudio donde los resultados que le dio fue que del conjunto de esos huesos, los ovitápridos, es decir, ovejas y cabras, ocupaban prácticamente el 40%, ¿no? Lo cual nos indica una actividad ganadera importante, centrada en la cría de esos animales, que también a su vez nos puede llevar, claro, al tema de la alimentación. Una parte de la carne que se consumía es una carne que procedía de estos animales. Otra cosa es la cantidad de carne que comían y la calidad incluso de la misma, ¿no? Pero bueno, siempre son elementos que nos aproximan, ¿no? Los bóvidos, vaca y buey, pues en torno a un 15%, el caballo un 8%, el asno un 3%, incluso hasta el perro, hay documentados huesos de perros, y la actividad cinegética, con una variedad, digamos, de especies cazadas, que llevaba a un 30%. Es decir, claro, la dieta alimenticia en carne procedente de la caza era también, como vemos, muy importante, aparte de otros productos que se podían obtener de la caza, como eran pieles, cueros, huesos y demás, y que también podían ser luego, digamos, de utilidad, ¿no? Pero bueno, son aproximaciones, como digo, que nos dan en este caso a una actividad económica que a su vez conecta con lo que es una dieta alimenticia, ¿no? La actividad ganadera está también muy asociada a una actividad textil, ya lo hemos visto con las tijeras de esquilar, y luego estas herramientas, los templén, que han aparecido varios en vascos y que son piezas que en su momento no sabíamos qué eran estas piezas, para qué se podían utilizar, pero Manolo Retuerce llegó a la conclusión de que eran eso, un templén, que son piezas que van enmangadas y que estas púas, estos peines, digamos, que tienen en el extremo, son para separar los hilos de la trama de los telares horizontales, ¿no? Y lo cual nos está indicando que en vascos se estaban trabajando, se hacían tejidos, posiblemente tejidos muy vastos, pero para una producción local, digamos, que era necesario, ¿no? Y estas piezas, que han aparecido también varias en vascos, que también en su momento llamaron mucho la atención y se les han dado muchas interpretaciones, parece ser al final que son remates de ruecas, ¿no? para hilar, ¿no? Es decir, que están otro tipo de piezas, como vemos, asociadas a lo que fue, pues, una actividad textil en vascos, ¿no? Y que posiblemente nos lleva esto también al ámbito femenino, porque sería eso un trabajo que estaría desde el hilado hasta luego el tejido de las piezas que se fabricasen en vascos en manos femeninas, ¿no? El trabajo del cuero, estos dedales de guarnicioneros, claro, muy potentes, porque hay que empujar para poder atravesar una pieza de cuero, y de ahí estas agujas que se utilizarían, y luego estas otras que son para trabajar sobre todo el esparto, para coser piezas de esparto, ¿no? La pesca lo pongo entre interrogantes porque este tipo de piezas de plomo, que aparecieron varias, aparecieron bastantes en la Alcazaba, relativamente juntas, una dispersión no muy extensa, y que hubo un momento que pensamos en la posibilidad de que se tratase de amuletos, pero claro, el plomo, llegado el caso, se puede doblar, digamos, como vemos, y colocando aquí un papel con algún tipo de inscripción, se puede, ya digo, proteger el papel, pasarle en el hueco que queda, pasarle, pues, una cuerda y colgarse al cuello, por ejemplo, ¿no? Pero posiblemente se trate más bien, como digo, de plomos de una red, lo cual nos llevaría, pues, a una actividad de pesca que se podría haber hecho, si no en el río Uso, el que tenemos cerca, a lo mejor en el río más lejano, donde sí la práctica de pesca podría ser más fácil, en el sentido que podría ser el Tajo, ¿no? Pero bueno, ahí están estas piezas, ¿no? O el trabajo de la madera, donde aparece un martillo, un hacha, restos de una sierra. Los trabajos de cantería, con estos punteros, estos cinceles. Claro, la piedra en vasco se ha trabajado, siquiera sea para construir la muralla, ¿no? Y luego en algunos momentos, pues, se podían tallar restos de piedras como
en algún patio de alguna casa se ha visto que han tallado la roca para construir una pequeña pila, por ejemplo, ¿no? Y luego la actividad comercial que está documentada pues, a partir de monedas que nos han aparecido, monedas, la mayoría, por lo menos las monedas que vemos aquí, enteras, aunque ya vemos la calidad, digamos, que tienen las monedas que están, digamos, recortadas, han aparecido en la zona del Alcazaba, es decir, bueno, donde se supone que podía vivir un tipo de gente que podía tener mayor poder adquisitivo, por decirlo digamos, de esta manera, y hay en ese contexto es donde han aparecido estas piedras que son incluso algunas de oro, un oro muy bajo, es un electrón, y la mayoría son monedas de época taifa, son ya del siglo XI, ¿no? También en relación con esta actividad tenemos esta pequeña balanza, incluso pesas, estos pequeños ponderales, y luego este tipo de monedas, es decir, de monedas fraccionadas, fragmentos de monedas, que esto es lo que a veces la excavación, digamos, nos puede deparar, ¿no? Es decir, este era el tipo de moneda que el común de la gente que vivía en vascos debía de utilizar. Lo que vean alcanzaba, a lo mejor podían utilizar esas monedas enteras, pero el resto de la población parece que es este tipo de monedas era lo que circulaba. Y las monedas se cortaban. Lógicamente, claro, se daba luego el valor que más o menos podía tener en relación con la parte fraccionada de la moneda original, ¿no? Y tal vez este tipo de pequeñas balanzas luego servían para pesar los fragmentitos y darle cambista, vamos a llamarla así, le podía dar al que llevase estas monedas pues el valor equivalente en monedas completas, ¿no? En fin, esto nos muestra, como digo, un poco ese contexto asociado al tema de lo que sería el comercio, ¿no? Y luego el armamento, bueno, pues ejemplos de puntas de flecha, 3 tipos de puntas de flecha con distintos sistemas para enmangar, y el caso de una punta de lanza, o espuelas, como estas, una nuez de ballesta, y luego estas dos conteras, que es la parte, digamos, donde encaja la punta de una espada, y que lógicamente es el que protege, para no lastimarse, y esta de aquí, muy curiosa, en bronce, con una decoración muy bonita, que posiblemente fuese de un puñal y que se llevaría colgado, digamos, a la cintura, ¿no? Es decir, ya es un armamento más de tipo personal, ¿no? Bien, bueno, vamos a entrar en la última parte digamos, de mi intervención, ¿no? Todo lo que hemos visto nos permite reconstruir lo que fue la vida de las gentes, hombres y mujeres, que a lo largo de un tiempo, no sabemos si muy prolongado, como muchos los siglos, tal vez algo más, que nos llevaría posiblemente al siglo X, con un comienzo en el 9 y el 11, vivieron, como digo, en ese sitio, ¿no? Sin embargo, vascos, a pesar de todo lo que vamos conociendo, y que como vamos es bastante, sin embargo, todavía sobre este lugar se mantienen toda una serie de interrogantes, de enigmas, de ahí el título que le he dado a esta charla, y que hoy por hoy, en ocasiones, todavía tienen difícil respuesta, tal vez incluso no la tengan nunca, mientras, como yo a veces digo, en vascos no aparezca la piedra roseta, que nos resuelva muchos enigmas, nunca posiblemente se van a llegar a saber, pero por lo menos, aunque sea, digamos, en clave de hipótesis, por lo menos nos podemos plantear, pues eso, una serie de interrogantes que luego veremos a ver si con el tiempo, bueno, pues van teniendo algún tipo de solución, ¿no? La primera es si Vascos, a pesar de todo, se fundó verdaderamente como una ciudad, ¿no? Es decir, ya hemos visto al principio cómo reúne, desde el punto de vista de su configuración espacial, reúne todos los elementos que definen a las ciudades en el mundo islámico, ¿no? Tiene una muralla que delimita un espacio interior que es la Marina, que tiene una alcazaba, que tiene un espacio extramuros con un arrabal, digamos, y 2 cementerios, y todo esto siempre os ha llevado a considerar que Vascos era
una ciudad, ¿no? Y de hecho, todavía, de alguna manera, la denominación oficial, por así decir, de Bascos es la ciudad de Bascos, ¿no? Y yo mismo siempre tiendo a decir la ciudad de Bascos, y en las muchas publicaciones que yo tengo ya sobre este lugar, casi siempre en el título aparece, digamos, la ciudad de Bascos, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado, y me sigo preguntando, si Bascos verdaderamente se fundó como una ciudad, ¿no? Porque tal vez el origen de Bascos no fue construir una ciudad, aunque luego posteriormente por las circunstancias históricas hizo que pudo haber adquirido un cierto carácter urbano, ¿no? Sin perder, como digo, ese ambiente o ese contexto rural en el que, como hemos visto, digamos, sus gentes, sus habitantes se desenvolvieron, ¿no? Primero, la ubicación. Bascos está ubicado en el lugar menos apropiado para fundar una ciudad. Para un poder, y en este caso parece que es el poder omeya, que se plantea en esa zona construir una ciudad, el sitio menos apropiado, como he dicho, es donde hoy está Bascos, ¿no? Para fundar una ciudad en esa zona es fundarla, lógicamente, junto al río, al Tajo, que no está a mucha distancia, en una zona llana, tienes agua en abundancia y cerca, puedes generar toda una producción de cultivos mediante regadíos en el entorno, es decir, era el lugar idóneo para construir una ciudad, ¿no? Y sin embargo, eligen lo que podríamos decir el lugar peor, donde incluso el sistema de abastecimiento de agua, por los estudios también que recientemente se han hecho por parte de la Escuela de Minas de Madrid, se debió de traer de fuera. Es decir, que lo que yo pensaba que dentro podía haber habido algún pozo o manantiales, pues parece ser que no. El sistema era traer el agua de fuera, con lo que eso también, digamos, podía implicar, ¿no? Y el agua cuando es necesaria, sin agua no se puede vivir, ¿no? Con lo cual, ya digo, está construido en el lugar menos apropiado, ¿no? Claro, luego las preguntas que ven es, bueno, ¿y por qué, digamos, lo hicieron ahí, ¿no? Bueno. Otro detalle es el tema de la muralla. La muralla es una muralla sólida, como hemos visto, ahí está, pero no tiene hechuras de muralla, ¿no? Incluso Juan Zufalla a veces lo ha denominado como una cerca, ¿no? Es decir, es un lugar que sí está para proteger, es una muralla, evidentemente, ha resistido el paso del tiempo, pero ni en lo que es el grosor, por decir así, de la muralla, que en algunos tramos no llega ni al metro, en otros puede llegar a los 2 metros, ni en altura, tiene, como digo, ese carácter de lo que son unas imponentes murallas, digamos, urbanas. Las propias puertas no son puertas monumentales. Hombre, algo de monumentalidad, sobre todo la puerta oeste, bueno, llega a tener, pero no son las grandes puertas que hoy en día en cualquier ciudad musulmana todavía te llegas a encontrar, ¿no? Es decir, que parece que la muralla está concebida más para proteger algo, que luego veremos a ver qué es lo que pudo haber sido, que a una población, digamos, que va a estar viviendo en el interior del espacio que delimita, ¿no? Y luego el propio contexto doméstico. Ya hemos visto que es un contexto doméstico pues muy, muy sencillo, muy, muy humilde. Estamos ante una población fundamentalmente pues casi de ganaderos, de pastores, de campesinos, que tienden a producir, lógicamente, digamos, lo que necesitan, que sí, que como no pueden producir todo, algo viene del exterior. Esa cerámica decorada, lógicamente, no la han producido ellos. Ya vemos también el dinero, digamos, que manejaban, casas de barro, con los suelos de barro también. Ya hemos visto los hogares, digamos, donde hacían el fuego, en ocasiones para calentarse o en ocasiones para encender el fuego para hacer la comida. Es decir, que todo nos lleva pues, a un contexto más bien rural, digamos, que propiamente urbano, ¿no? Vale. Otro de los enigmas es por qué no aparece citado en las fuentes islámicas. Es decir, normalmente las ciudades, que son los escenarios en los que se generan, digamos, los acontecimientos históricos, por decirlo así, siempre tienden a aparecer, digamos, en las fuentes. Vienen las fuentes oficiales, lo que podemos llamar crónicas, las que están vinculadas al poder, porque en las ciudades normalmente están los representantes, los gobernadores
de los emires o califas, digamos, que los nombran. Las ciudades son escenarios, como decía, pues acontecimientos de revueltas o de conflictos, lo que sea, que pueden ocurrir y que se reflejan en los textos. Luego se reflejarán, digamos, con la intencionalidad que se quiera hacer, ¿no? Sobre todo en los textos oficiales. Pero bueno, pero las ciudades aparecen citadas y también en los textos de los viajeros, los geógrafos que viajaban e iban describiendo ciudades, ¿no? Y en ningún texto, digamos, aparece en vasco, por lo menos una ciudad, la ciudad de Vasco, ¿no? Lo cual no deja de ser, ya digo, muy significativo en ese sentido, ¿no? El único texto en el que aparece el topónimo Vascos es en un texto de Ibn Ghalib, que ya es del siglo XII, aunque bueno, tienden a copiar textos anteriores, y que hace una descripción de las ciudades de Al-Ándalus y refiriéndose a la ciudad de Talavera, Talavera de la Reina actualmente, Talavera entonces, dice que Talavera tenía 3 distritos: Alfás, que se traduce como la Vega; Alsin, la ladera, que sería toda la zona que desciende de la Sierra de Gredos; y luego aparece ahí un término que se lee como Basak, Vascus, y que claro, por la semejanza del nombre y la proximidad a Talavera, pues se ha querido identificar como vascos, ¿no? Bueno, podía ser la única referencia que tenemos en relación con este topónimo. Pero, como vemos, aparece como un distrito de Talavera. La ciudad es Talavera. Y Talavera tiene 3 distritos, y uno de ellos es este, ¿no? Con lo cual, como vemos, en ese texto a Vascos no se le considera una ciudad. Lo cual no quiere decir, claro, que hubiese un enclave que podía llevar el nombre del distrito, y que también se llamase Vascos, pero sin ser posiblemente una ciudad. La ciudad es, como digo, evidentemente era Talavera. Vale. Entonces, ¿de dónde arranca esta consideración de este lugar como una ciudad, ¿no? Es verdad, insisto, que a simple vista de lo que hoy se puede contemplar en Vascos, tenemos todos los elementos para considerarlo una ciudad, ¿no? Pero ¿de dónde ha arrancado históricamente esa denominación de ciudad para referirnos a Vascos? Pues yo creo que aquí tenemos una de las claves, ¿no? En las relaciones topográficas de Felipe II del año 1576, las relaciones topográficas fue como una especie de gran encuesta que se mandó entonces a todos los lugares del reino para que eso fuesen contestando a una serie de preguntas y para tener, digamos, como un panorama muy completo de lo que era el Estado, digamos, de lo que había en España, digamos, en aquellos momentos, ¿no? Bueno, entonces, en la contestación de Talavera, puesto que este territorio todavía en el siglo XVI, y antes hemos visto un texto del siglo XII, en el siglo XVI todavía estas tierras, y donde hoy está Vascos, pertenecía a Talavera. Talavera siempre siguió manteniendo durante mucho tiempo, prácticamente hasta la desamortización, ¿no? Por ahí, mantuvo un término muy extenso. Bueno, pues ahí, en ese texto, se dice, en una de las preguntas, sobre la cual volveremos luego también, dice: y cerca del río que se dice Juso, el río Cuso, poco antes de donde entra en el río de Tajo, está una villeta muy pequeña que llaman los labradores la ciudad de Vascos, que está cercada de cal y piedra labrada, lo más de ello encuadra de muy hermoso muro. Bueno, esta frase, este fragmento de frase, una villeta muy pequeña que llaman los labradores la ciudad de Vascos, yo creo que aquí está una de las claves de que se haya impuesto el tema de ciudad de Vascos, la denominación. Fijaros, para una persona que ha escrito este texto, que es una persona ilustrada porque en el siglo XVI la mayor parte de la gente era analfabeta, un personaje que vive en Talavera, en una ciudad, para él, Vascos lo define como una villeta y encima muy pequeña. No dice una ciudad, una villeta muy pequeña. Pero añade que los labradores llaman la ciudad de Vascos. Es decir, a los ojos de alguien que viene de una ciudad, Vascos es una villeta. Pero para los labradores, es decir, los habitantes de los pueblos de los alrededores de Vascos, ya en el siglo XVI, claro, a la vista de lo que veían cuando iba allí, veían esas murallas y demás, pues claro, ellos debían de pensar, esto es una ciudad, esto fue una antigua ciudad. Y de ahí
ha pervivido, ha perdurado, como vemos, en esa especie de conciencia colectiva de los labradores, la idea de que los restos de vascos eran los de una antigua ciudad. Y de ahí ha pervivido, yo creo, esa denominación de la ciudad de Vascos, la ciudad de Vascos. Claro, la ciudad de Vascos, posiblemente Vascos sigue siendo el nombre del espacio, de ese distrito, y claro, que todavía en aquella época se llamaría Vascos, y esos restos que hay ahí, pues serán los restos, digamos, de una ciudad que hubo en ese lugar, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que ha sido la expresión ya que hasta nuestros días se ha venido utilizando para referirnos a Vascos como una ciudad, cuando a lo mejor nunca en origen, digamos, lo fue. ¿Cuándo se fundó Vascos? El momento de su fundación. Bueno, los antecedentes que tenemos es que en la zona de la Alcazaba, cuando se excavó, aparecieron los restos de un poblado de época del Bronce. Es decir, que ya en una etapa antigua, como vemos, ya tenemos en ese cerro de la Alcazaba, ya tenemos ahí un poblamiento, ¿no? Y luego nos han aparecido evidencias de época romana, muy pocas, algunas monedas, algo de sigilata, nos han aparecido también tégulas, que bueno, nos indican que algún tipo de presencia humana, lógicamente, debió de haber, algo también, pero muy poquito, de época visigoda, y algo, lo que tenemos es sobre todo lo islámico, ¿no? Lo que también se ha detectado es que en el Cerro de la Alcazaba, posiblemente, desde muy pronto, se constituyó un pequeño gisen, es decir, un pequeño poblado fortificado, del cual se conservan todavía parte de la muralla. Es decir, que lo que ocurrió es que a partir de un momento determinado, posiblemente en la época emiral, como se llamaba antes, porque la época emiral es muy extensa, no sabemos exactamente cuándo, sea a finales del siglo VIII o ya en el siglo IX, el poder omeya decide que ahí hay que construir una muralla. Y entonces lo que hacen, lo primero que refortifican es el antiguo Gisen, que lo van a convertir entonces en lo que podríamos llamar una alcazaba, como recinto militar fortificado, y lo que hacen es que forran, sin destruirla, forran la muralla anterior, que se ha descubierto cuando parte de esa muralla con el tiempo se ha caído, la que ocultaba, digamos, ha permanecido, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se ha diseñado y se ha planificado la construcción del resto de la muralla, empezando por esas partes que hemos visto, las peor construidas, puesto que están en las zonas más accesibles y por lo tanto la que antes había que proteger, y además son zonas que desde el punto de vista de la visibilidad no se ven, no se divisan desde Vascos, ¿no? Por eso es la primera zona, digamos, que había que proteger, ¿no? Los motivos por los cuales se plantean hacer ese recinto, pues no lo sabemos, evidentemente. Aquí también podemos entrar siguiendo con las hipótesis, ¿no? Motivos estratégicos. Bueno, volvemos a este mapa que hemos visto antes, donde está Vascos, y aquí lo significativo es que en aquella época, en esta zona del río, había un vado, es decir, un paso natural del río al cual confluían los caminos. Había un camino antiguo, una calzada, que hacia el sur se dirigía por una parte a Mérida y por otra parte se bifurcaba en un momento y seguía hasta Córdoba, ¿no? Es decir, que Vascos estaba relativamente cerca de un camino importante y sobre todo de un punto estratégico que había que proteger, que era el vado. Y los musulmanes lo protegieron en estos dos puntos. Aquí tenemos hoy en día la localidad del pueblo de Alcolea, Alcolea de Tajo. Alcolea es el diminutivo de Cala, Alculaya. Y la cala pequeña, una cala es una fortificación, posiblemente una fortificación por el topónimo relativamente temprana, ¿no? Y aquí tenemos a Zután, que en origen el nombre era Bus al Sultán. Bus es torre, la torre del sultán, la torre del emir, la torre del califa, depende de quién la llegaría a construir. Luego ha derivado, se ha perdido lo de Bus, torre, y ha quedado el Al-Sultán y Azután, y estaban estas dos posiciones controlando perfectamente el vado del Tajo, ¿no? Entonces, Vascos, también a distancia, podía estar controlando esta zona, ¿sí? Y luego vamos a una zona, esta zona de Extremadura,
y del Valle del Tajo, de fuerte implantación bereber, y ya sabemos que los bereberes no aceptaron de buen grado el poder de los árabes, y las revueltas fueron muy frecuentes, están documentadas revueltas en esta zona, digamos, de las cercanías de Talavera, y posiblemente también, bueno, ¿por qué no pensar que entonces los omeyas se plantean, vamos a construir una fortificación, una ciudad incluso, vamos a decirlo así, desde la cual vamos a intentar mantener a raya a todas estas tribus bereberes levantiscas que tenemos en esta zona, ¿no? Bueno, pueden haber influido, y ya digo, o determinado estos intereses políticos, estratégicos, para levantar, digamos, ese lugar, ¿no? Podría haber habido también motivos económicos. Vascos se convirtió, o el origen está en haber sido un centro metalúrgico, un centro de trabajo de minerales, ¿no? Esta es una de las ideas que ha prevalecido en casi todos los centros posteriores, a la par que se iba difundiendo el tema de la ciudad, también el hecho de que Vascos fue un lugar en el que se trabajaron metales, ¿no? Tenemos hallazgos que se han producido en el yacimiento de herramientas relacionadas con el trabajo de las minas, ¿no? Que también se ha producido en cantería, bien es cierto, pero piezas muy similares han aparecido, por ejemplo, en yacimientos romanos, ¿no? O estos pequeños moldes para fundir desde un amuleto o lo que podían ser joyas, ¿no? Bueno, este tipo de moldes que están relacionados más con la joyería, tampoco esto nos lleva a pensar en una actividad metalúrgica de muy alta producción, ¿no? Pero bueno, por lo menos se fundían metales, y claro, esto nos lleva también a unos metales, posiblemente metales preciosos, ¿no? En ese caso, ¿no? Bueno, son evidencias que nos llevan, como digo, a que sí pudo haber habido una actividad minero-metalúrgica, ¿no? Luego el tema está en qué metal se pudo haber trabajado en Vascos, ¿no? ¿Se trabajó oro en Vascos? Bueno, si nos vamos... Perdón. Si nos vamos al mismo texto que hemos leído antes, el de las relaciones de Felipe II, es un texto muy interesante que dice: hay una mina de oro, o por mejor decir que lo fue, es decir, que ya en el siglo XVI ya no se explotaba, en la Sierra Jaeña. La Sierra Jaeña es una sierra que está relativamente cercana a Vascos, a unos 15 kilómetros, ¿no? Entiéndase la gran riqueza que tuvo esta mina, porque para llevar el metal al lavadero está hecho un carril en la sierra de grandísimo coste. Y aquí en estos puntos suspensivos es donde está el texto que hemos señalado antes de la billeta muy pequeña que los labradores, tal. Bueno, y en la fortaleza se refiere a la Alcazaba, se fundía el metal porque hasta allí iba el carril, que por el dicho de oídas de los antiguos solía estar muy señalado antes que lo cubriese el monte. Es decir, que ya para entonces para el carril, el camino, ya estaba, claro, por falta de uso, estaba desapareciendo, ¿no? Y dice, hay muchas minas que tienen plomo y plata, pero tan pobres de metal que no se sufre labrarlas, ¿no? Es decir, que no merecía en aquellos momentos labrarlas, ¿no? Pero aquí ya, en este texto, es donde nos está hablando de las minas de oro de Serra Jaeña, que son unas minas que se explotaron en época romana, las estudió Claude Domergue, y que todavía se mantenía esa idea de que en época musulmana en Vascos se seguía trabajando el oro, es decir, que traían ese oro, digamos, a Vascos, ¿no? Y esta idea, digamos, de este lugar de trabajo de oro siempre, de alguna manera, se ha seguido manteniendo, ¿no? Aquí tenemos, en este plano, la ubicación de Vascos y la zona de Serra Jaeña. Por aquí podía venir, no sabemos por dónde, evidentemente, el famoso carril que podía llevar el oro hacia Vascos, ¿no? La distancia son unos 15 kilómetros en línea recta, es decir, que no es una distancia desproporcionada y que perfectamente, digamos, podía ser asequible en ese sentido, ¿no? Y de ahí, claro, si verdaderamente, insisto, fue un lugar donde se concentró oro, que se traía de las minas, porque ahí la necesidad de protegerlo con la construcción de la muralla que vemos, ¿no? Se trabajó plata. El tema de la plata lo señalo porque hace unos años Paula Grañeda
estudió unas piedras que se conservan en Bascos, que ella las denominaba piedras de moler, que tenían unas oquedades que ella consideró que podían ser unas lingoteras también, es decir, unas oquedades donde se podía verter la plata, en este caso líquida, para obtener, una vez que se solidificaba, obtener los lingotes, ¿no? Ella llegó a la conclusión, hizo un experimento, digamos, con escayola y luego viendo el resultado de la forma, el volumen que tenían y demás, que efectivamente podían haber sido lingoteras de plata, ¿no? Bueno, con lo cual, si verdaderamente así fue, pues ahí podríamos tener también otro metal que se pudo haber trabajado en Bascos, ¿no? Hay restos también, luego lo veremos, de lugares donde podía haber explotaciones de plata y también sobre todo lo que hay es de plomo. Y claro, sabemos que de plomo, de la galena, del plomo argentífero, se puede extraer plata, ¿no? Con lo cual, pues ahí lo dejamos también. El hierro, se trabajó hierro. Bueno, esta es hoy por hoy la evidencia más directa que tenemos, ¿no? Hemos hecho recientemente unas prospecciones magnetométricas en Bascos y nos ha dado 6 puntos en los cuales se localizaban posibles restos de hierro. Claro, una prospección magnetométrica lo que te detecta son residuos de hierro, no de otros metales, ¿no? de hierro. Y a partir de ahí hemos hecho pues una serie de catas en estos lugares y no todos nos han proporcionado, digamos, evidencias, ¿no? Pero en dos sí que nos dieron, ya digo, restos de escorias que se analizaron y son efectivamente escorias de hierro, ¿no? Lo que serían las grandes escombreras, si hubo verdaderamente una gran producción de hierro que hubiese generado una gran cantidad de escorias, los desechos que se tiran normalmente constituyen los llamados escoriales, pero esos escoriales hoy por hoy no los hemos localizado, sé que existieron, y lo que sí en estos puntos, dentro de estos puntos que detectaba la magnetometría, pues han aparecido estas escorias, que puede haber más, porque claro, las catas que se han hecho no son muy extensas, ¿no? Y bueno, ahí sí tenemos evidencias de que se ha trabajado hierro, se ha fundido hierro, ¿no? En este mapa metalogénico de la zona de Talavera, aquí vemos, bueno, aquí tenemos Bascos, y vemos al sur de Bascos tenemos precisamente señalados puntos de oro. Todavía esta zona de oro, la zona de Sierra Jaeña, en la Nava de Comanillo, todavía hace muy poquitos, 3-4 años apareció, por lo visto, una empresa de Australia que venía interesándose todavía por las posibilidades que hubiese de poder seguir extrayendo oro, ¿no? Y es de los pocos puntos de cuando uno ve, digamos, estos mapas de España donde aparecen, digamos, estas concentraciones de oro, ¿no? Luego lo que tenemos aquí es estaño, otro metal también muy importante, sobre todo para luego la fabricación de bronce, y aquí tenemos unos puntos que señalan plata. Y en azul, digamos, está el plomo, ¿no? Y luego toda esta zona de aquí, estos son minas o lugares, bueno, más que minas, lugares, donde hay hierro. Y también los puntos azules de plomo, ¿no? Es decir, que como en los Bascos sí que está, sobre todo esta zona al sur, está en un lugar donde hay unos metales, digamos, pues muy valiosos en ese sentido, ¿no? Pero claro, el hierro también era muy necesario, siquiera fuese para fabricar armas, que eran muy necesarias, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante una zona, hoy en día no, porque no son rentables este tipo de explotaciones, aunque se han intentado en algunas ocasiones, pero que en aquella época debió de ser una zona muy importante desde el punto de vista minero. Todavía esa, como dijo Ana Echevarría en una conferencia que dio precisamente el Museo Arqueológico Nacional, esa todavía es una asignatura pendiente, digamos, que tiene la historiografía andalusí de ver cómo estaba el tema de las explotaciones metalúrgicas, ¿no? Bueno, en este caso, aquí he señalado unos puntos que son Albalat, Alija
Espejel y Castro, que son una serie de pequeñas fortificaciones que se levantan, o incluso, bueno, Albalat es ya también posiblemente una ciudad que se levantan a lo largo del Tajo, y que posiblemente estarían tal vez pues controlando esta producción metalúrgica, en este caso de hierro y de plomo, que se podía dar en esta zona de aquí, ¿no? Y que aparte de desempeñar unas funciones también estratégicas de controlar la línea del Tajo, que se reforzó en la época de Ramán III, tal vez tenían por objeto, te digo, el control. Y por qué no pensar que tal vez Vascos actuaba un poco como de centro en el cual se concentraría y se protegería pues una gran parte de estas explotaciones mineras y que, como vemos, existían en los alrededores, ¿no? En fin, es un tema, digamos, que ahí está, pero es lo que más nos puede hoy por hoy llevar a esa consideración de que Vascos, sí que el origen de Vascos fue posiblemente eso, ser un centro protector de una producción minera, no sabemos si simplemente solo de hierro, de oro, de plata o un poco de todo, que para el poder omeya, primero en el Emirato y luego en el Califato, tuvo mucha importancia, ¿no? ¿Cuándo cambian las cosas? Pues la situación va a cambiar a partir del siglo XI, ¿no? A partir del siglo XI es posible que Vascos se convirtió en un centro militar de la taifa de Toledo, ¿no? Y además en un territorio doblemente fronterizo, ¿no? Es decir, en Vascos lo que está documentado es que a finales del siglo X, comienzo del siglo XI, sobre todo en la Alcazaba, donde se ha visto, hubo una destrucción. Estamos en la segunda fitna. Vascos era un centro, digamos, oficial, remitía al poder omeya, y de alguna manera la fitna se orientó precisamente contra el poder central, el poder cordobés, ¿no? Eso nos lleva a que Vascos lo debieron, las poblaciones de los alrededores lo debieron de asaltar, ¿no? Y sobre todo asaltaron la Alcazaba y la debieron de destruir interiormente, la debieron de destruir prácticamente entera, ¿no? Tal es así que cuando se supera esa etapa de la segunda fitna y se constituyen en Al-Ándalus las taifas, Vascos perteneció a la taifa de Toledo. Está en una posición muy extrema frente a la taifa de Badajoz. La taifa de Badajoz fue rival de la taifa de Toledo, con lo cual, claro, para los Banu Dilmun, que eran los que controlaban la taifa toledana, necesitaban reforzar esa posición extrema de su reino frente a los enemigos de la taifa de Badajoz y frente al enemigo cristiano que, superando la Sierra de Gredos, podía llegar hasta el vado que hemos señalado antes y penetrar en Al-Ándalus. Y por lo tanto le interesaba defender esa zona que tenía pues ese doble carácter fronterizo, ¿no? Frente a unos musulmanes y frente, digamos, a los cristianos, ¿no? La Alcazaba se va a reconstruir, se va a ampliar, es el momento en el que se hace ese barrio anejo, posiblemente porque llevan una población militar, se amplía donde estaba un recinto con funciones militares defensivas, la Barbacana, se construye una mezquita, como hemos visto, y todo esto posiblemente en ese contexto de una zona de frontera donde pueden acudir voluntariamente o forzosamente gentes a cumplir con la yihad, es decir, pues todo el tema de la guerra santa, la defensa del territorio frente al enemigo cristiano en este caso, ¿no? Y es posible que Vascos hubiese desempeñado un poco esa función, especialmente la Alcazaba, y de ahí esa necesidad para estos musulmanes fervientes defensores, digamos, de su religión, pues la necesidad de tener un lugar para rezar y que se construyese en ese momento la Alcazaba. Es una explicación que se puede dar, ¿no? Eso hizo que en el conjunto del recinto, que posiblemente perdió esa función que tenía de ser un lugar de explotación metalúrgica, pues cambió radicalmente y se convirtió en un centro eminentemente militar. Se concentró una población para defender, sobre todo, digamos, el territorio, ¿no? Tener una avanzadilla frente a la taifa de Badajoz, la cual tenía a su vez la suya, que posiblemente era la posición de Albalat, que no está excesivamente alejada de Vascos, ¿no? Claro, esa concentración de gente dentro de la ciudad, del recinto, supuso que amplió
digamos, sus construcciones, se construirían más casas, más viviendas, es cuando adquiriría unos rasgos, vamos a decir, un poco más urbanos, en tanto en cuanto todo el interior, como hemos visto, prácticamente se llegó a edificar, pero aún así, no se podría considerar posiblemente como una auténtica ciudad. Ni siquiera los Banu Bilbun o los textos de esta época citan para nada vascos, porque lo podrían haber citado pues, como eso, como una ciudad de la taifa de Toledo, ¿no? Y aunque tuviese un cierto carácter urbano, sin embargo, estaba muy marcado, como hemos visto, por todo el entorno rural, ¿no? Que ya hemos señalado que más bien parecían gentes campesinas las que vivían, digamos, en ese sitio, ¿no? ¿Cuándo se abandona Vascos? Bueno, pues no lo sabemos exactamente. Cabe pensar que posiblemente se pudo haber empezado a abandonar, no sabemos si por una presión cristiana o de una manera voluntaria, en el momento en el que Alfonso VI empieza ya a presionar sobre la taifa de Toledo, aprovechando el gobierno del último rey de la taifa, Al-Cádiz, y en uno de esos momentos de presión, Al-Cádiz le va a ceder una posición, una fortaleza, que estaba a medio camino entre Vascos y Talavera. Claro, Vascos en aquellos momentos quedaba, digamos, un poco aislado de la posición importante, digamos, que era Talavera, con lo cual no sabemos si en ese momento se empezó a producir ya una presión por parte de Alfonso VI sobre los habitantes que vivían en Vascos, o si estos, como digo, ante esa situación en la que ya se veían cada vez más presionados y sobre todo, no sé si decir cercados, pero con la posibilidad de un poder cristiano muy cercano, posiblemente se empezaron a marchar, ¿no? ¿A dónde se fueron? Pues cabe pensar que al otro territorio musulmán que tenían cerca, aunque hubiesen sido enemigos en su momento, que era la taifa del reino de Badajoz, ¿no? Las evidencias que tenemos es que en la Alcazaba aparecieron monedas, muy poquitas, estas monedas de plata, de Alfonso VI, lo cual nos indica que Alfonso VI, una tropa por lo menos, ocupó Vascos, ocupó la Alcazaba. No sabemos si antes del año 1085 fue la ocupación de Toledo o fue, digamos, después. Pero esto es una evidencia numismática en este caso, de que Vascos ya estaba, digamos, en aquellos momentos en manos cristianas, ¿no? Y a partir de ahí ya no volvemos a saber, digamos, absolutamente nada. No sabemos nada, Vascos no se volvió a repoblar, que se podía haber repoblado. A Alfonso VI y a sus sucesores parece que no les interesó, posiblemente porque no reunía muchas condiciones de habitabilidad, aunque había vivido bastante gente, digamos, como hemos visto, en que se nos escapa también todo lo que fue el proceso de por qué Vascos se abandonó definitivamente, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Bueno, ya para terminar, traigo esta pieza, que puede ser otro de los enigmas de Vascos. Es un medallón de forma estrellada, como vemos, no es muy grande, es de bronce, tiene unos 10 centímetros de diámetro, no es un medallón para llevarlo colgado, porque esta era, aquí vemos los agujeros, para clavarse, o bien en una madera, o bien en una pieza de cuero, una tela tal vez, aunque una tela pesa un poco para estar en una tela, pero bueno, la cuestión, y lo que a nosotros nos interesa es esta pieza. ¿Qué es esta pieza? ¿De dónde viene esta pieza, no? Ha aparecido en Vascos, digamos, en la zona de la Alcazaba, ¿no? Esta pieza no es una pieza musulmana, no es una pieza islámica. No parece que sea tampoco una pieza, digamos, cristiana, ¿no? Lo que tenemos es, como vemos, la imagen, un busto de una figura que tiene un tocado, un gorro, no parece una corona exactamente, con dos cintas que son como a modo de ínfulas, como las mitras de los obispos, y que por la iconografía, pues hay quien le recuerda que podía tener, digamos, similitud con algunas piezas de tipo sasánida, ¿no? Yo estoy mirando cosas y bueno, no es que aparezcan cosas exactamente igual, pero sí que hay algunas imágenes que pueden tener, digamos, algún tipo de paralelo, ¿no?
con todas las reservas del mundo, con todas las reservas del mundo, todas las reservas que en arqueología hay que tener. Si esta pieza fuese sasánida, ¿qué hacían vascos esta pieza, una pieza sasánida? ¿Quién la había llevado a vascos? El imperio sasánida es la última fase del imperio persa. La zona geográfica del imperio persa fue una zona muy rica en minas y sobre todo trabajaron mucho la plata. La orfebrería persa y la orfebrería sasánida en plata es muy importante. De hecho, los musulmanes, los árabes que conquistan el imperio sasánida, copiaron la dracma sasánida, la dracma persa de plata, para establecer el dirham, la moneda de plata musulmana, ¿no? ¿Vino alguien a Vascos, algún experto en temas de metalurgia y en temas asociados al trabajo de la plata? Le trajeron a Vascos precisamente para que dirigiese o controlase lo que podía ser, digamos, una explotación metalúrgica de la plata, que extraer plata de algunos metales como el cromo, digamos, es complicado también. Digo, no lo sabemos. Simplemente es una especulación que ahí dejo, una hipótesis que ahí dejo, pero que no deja de ser, digamos, significativo el hecho de que en Vascos nos encontremos precisamente esta pieza, ¿no? Y bueno, y ahí lo dejo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.